Un saludo a todos y todas. Quien le habla en esta oportunidad, su querido amigo, instructor y colega Luis Marroquín. Estamos en una temática bastante interesante en la que vamos a ir abordando diferentes temas. Para el tema de esta jornada estaremos conversando y analizando las matemáticas enfocadas al mundo de la instrumentación, conociendo las fórmulas básicas a utilizar, un poco de ejemplos y aplicaciones. Cabe mencionar que no son las únicas fórmulas a utilizar en el mundo de la instrumentación, pero son la base para el resto de actividades o el resto de funciones que iremos desarrollando. Inicialmente tenemos la agenda de trabajo que está dividida en tres partes. En la primera mencionaremos y se explicarán las fórmulas básicas a utilizar en la parte de la instrumentación. Fórmulas que seguramente has utilizado en otros sectores o que si vienes obviamente de tu formación académica las has visto en algún momento. Un ejemplo obviamente de ello, de cómo se utiliza, de cómo se trabaja y las aplicaciones. Entonces vamos a trabajar, digamos, en esta jornada de esta forma. Bien, entremos ya en materia. Una de las fórmulas que nosotros utilizamos en el mundo de la instrumentación es el área. Y en particular el área, en este caso, del cuadrado. Muchas veces toca medir, toca saber distancias, toca saber valores para determinar posteriormente el estado de un instrumento y necesitamos conocer el proceso como tal o lo que sucede en relación a las variables. Y en este orden de ideas necesitamos conocer dimensiones. Una de las dimensiones básicas que hay que conocer son, en este caso, la superficie o el área, en este caso del cuadrado, que básicamente es el producto de la longitud por el ancho. Como los lados son similares, terminamos viéndose el lado o el ancho al cuadrado. Entonces hay que tener en cuenta esta expresión porque más adelante la vamos a utilizar para otro tipo de aplicaciones. La misma expresión, pero para el caso de los rectángulos en el cual sus lados no coinciden en valor, se requiere obviamente el producto también de la longitud o del largo por el ancho para conocer la superficie de una estructura, de un elemento, de un espacio que esté dentro del proceso. Entonces es necesario conocerlo. Esto se puede dar, tanto la anterior fórmula como esta, se puede dar en diferentes sistemas. En sistema métrico internacional o en sistema inglés. Dicho de otra manera, podemos estar hablando de pulgadas, de pies, de centímetros, de metros y equivalencias entre ellos. Y dependiendo de uno u otro, así utilizaremos obviamente esta fórmula, pero el concepto no cambia. Hay otro también a resaltar que es el área del círculo, sobre todo cuando estamos hablando de tanques, de depósitos, es una figura muy común. La sección transversal de una tubería es una figura muy común encontrarla y que es fácil conocerla. Y depende obviamente del radio de dicha figura y depende de una constante llamada pi, que por lo general abreviamos con 3,14 para los cálculos más comunes. Entonces es bueno tener esta expresión a la mano porque la vamos a estar utilizando a la hora de que realicemos cálculos en tuberías o en tanques y depósitos. Es necesario conocer el área o sección transversal. Ya yéndonos un poco más, viene otra expresión muy común que es el volumen. El volumen también nos va a dar, obviamente, un mayor conocimiento de esos elementos que hacen parte de un proceso que son utilizados para depósito, para almacenamiento de sustancias y en los cuales se conectan algunos instrumentos para medir variables. En el caso puntual, estamos mostrando en la imagen, esta que estamos observando aquí, estamos observando, puede ser una caja, un contenedor, un recipiente que tiene forma rectangular, forma volumétrica, forma que tiene tres dimensiones
Puede ser un cubo, puede no serlo si las dimensiones son iguales, pero lo importante es que la expresión, el volumen va a ser el producto de tres longitudes. En este caso, ancho, profundidad y otra que se llama longitud o largo. Eso significa que en la parte volumétrica las expresiones van a estar elevadas o van a estar con el sufijo al cubo, mientras que en la del área van a estar al cuadrado. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ya empecemos a trabajar lo que son la parte de conversiones, factores de conversión que nos ayuden a pasar de una unidad a otra. Es importante tenerlo presente. Esta expresión aplica tanto para si las dimensiones son iguales o si son diferentes. Y en relación al círculo, aparece el cilindro, como tenemos en la imagen. El cilindro es una figura muy común a nivel industrial, a nivel de procesos industriales. Vamos a encontrar tanques, vamos a encontrar tolvas, vamos a encontrar depósitos, sistemas de almacenamiento que tienen formas similares a las de un cilindro. Es muy común encontrarlo. Y el volumen va a depender de la sección transversal o de la superficie o del área, en este caso que es un círculo, y su altura o su elevación. Por eso la expresión que ya aparece es pi por radio al cuadrado por h. Es decir, el volumen va a ser igual al área de la sección transversal, que ya sabemos que es un círculo, multiplicado por la altura. Eso nos va a dar el volumen de ese recipiente. Entonces miren que son muy sencillas las expresiones, seguramente ya las has visto, las has utilizado, pero es bueno recordar de que este tipo de expresiones las vamos a utilizar en el mundo de la instrumentación y que muchas veces a la hora de trabajar, por omitir o por desconocerla, nuestro proceso de ajuste y calibración no se lleva de la manera adecuada. También tenemos una muy famosa, que es el teorema de Pitágoras, en la cual, pues obviamente yo tengo triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90, un ángulo perpendicular. Hay una relación entre cada uno de los elementos. Tiene un cateto opuesto, uno llamado cateto adyacente, y tiene una longitud que une los dos catetos que se llama hipotenusa. Y la expresión fundamental del teorema de Pitágoras es la que está de color rojo, que dice que la suma de los catetos elevados cada uno al cuadrado es igual a su hipotenusa al cuadrado. Dicho matemáticamente, a a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. Dependiendo de lo que se requiera, ya sea una longitud, ya sea la hipotenusa, de esa forma yo despejo la ecuación. Esta expresión es muy importante, sobre todo ahora que estemos en la sección de aplicaciones, vamos a mirar con ejemplo en donde podemos utilizar este tipo de fórmulas. Otras relaciones interesantes que aparecen también y que se utilizan mucho en el mundo de la instrumentación son las relaciones trigonométricas, el manejo de los ángulos. Usted dirá, ¿por qué? Porque hacemos muchas operaciones con ángulos a la hora de hacer instalación de instrumentos o verificar señales, y por ello es importantísimo que tengamos pleno conocimiento de cómo interactúa la relación trigonométrica. Entonces, similar a lo anterior, tenemos A, B y C, donde C sería la hipotenusa, A el cateto opuesto, B el cateto adyacente, y la relación entre ellos nos dan las funciones trigonométricas. Aquí en pantalla tengo las tres fundamentales, pero existen obviamente tres más, que son las inversas, y también tenemos otras que es cuando vamos a utilizar para saber los ángulos. Pero las fundamentales son tres: seno, coseno y tangente. Es importante que la tengamos a la mano y que si no sabemos obviamente utilizar las tablas, tengamos una calculadora científica que tenga los valores de estas funciones trigonométricas, porque el hecho de calcular los ángulos y las distancias nos va a ayudar muchísimo, como les digo, a la hora de trabajar con la instrumentación, sobre todo planos isométricos e instalación de instrumentos. Entonces tenemos seno de S, donde S es el ángulo, es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno de S es igual a
B sobre C, que es la relación entre cateto adyacente y la hipotenusa, y tangente de S es la relación entre los catetos, entre el cateto opuesto que es A sobre el cateto adyacente que es B. Entonces tengamos muy en cuenta estas expresiones que nos van a servir muchísimo a la hora de trabajar con instrumentación. Por lo menos aquí te voy a mostrar un ejemplo. Como puedes apreciar, como podemos apreciar, tenemos un tubing que está teniendo un ángulo, como vemos aquí, un ángulo de 54 grados. Se le hizo una primera curvatura y una segunda curvatura con el doblado de tubing y se requiere calcular la distancia de color azul para saber si está dentro de los valores que se permiten a la hora de instalar ese tubing, porque puede que esté cerca de una pared, una estructura, y queremos saber si esa curvatura, pues obviamente está dentro de los parámetros. Para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar muchas cosas, podemos aplicar la trigonometría, Pitágoras u otras herramientas que tenemos. Para el caso puntual, lo que apliqué fue el teorema de Pitágoras, donde teniendo en cuenta, tenemos una variable que es A, otra que es B y otra que es C, donde la hipotenusa sería 22.2 pulgadas, el cateto opuesto sería de 18 pulgadas y el que me faltaría sería B, que es de color azul. Aplicándola el teorema de Pitágoras y despejando y reemplazando, me doy cuenta que el valor de B es igual a ¿cuánto? Obviamente A vale 18 pulgadas, entonces lo reemplazo al cuadrado. Y la hipotenusa 22.22. Al hacer las expresiones matemáticas, nos dan los resultados y luego de que tenemos ya el valor de B al cuadrado, debemos sacar la raíz cuadrada. Entonces, hacemos el despeje matemático, el procedimiento matemático, nos da 12.99, que eso es aproximadamente 13 pulgadas. De esa manera yo sé que si voy a colocar ese tubing y va a estar cerca de una estructura, no debo pasarme de 13 pulgadas, porque obviamente si la estructura supera ese valor, va a haber un roce y yo no voy a poder ajustar de manera adecuada dicha curvatura a una estructura, a una pared. La idea es que tenga un espacio para yo poder colocar el tubing de manera adecuada sin necesidad de que esté rozando o que esté interfiriendo en algún otro elemento o proceso. Entonces miren cómo a través del uso de las funciones matemáticas podemos nosotros dar respuesta a conceptos de la instrumentación. Cabe recalcar que en la medida que se vaya avanzando en el mundo de la instrumentación van a salir fórmulas y expresiones más específicas. Las que traigo a colación son las básicas, como mencionaba al inicio, las básicas, pero van otras específicas. Cada variable de proceso tiene fórmulas y expresiones específicas. La presión, la temperatura, el nivel, el caudal, el pH, la viscosidad, las RPM inclusive, el torque de un motor. Cada una de ellas tiene funciones específicas, fórmulas específicas, que a la medida en que usted vaya avanzando, conociendo el mundo de la instrumentación, las va a ir utilizando y las va a ir asociando. Pero estas, que son la base, le van a servir muchísimo a la hora de empezar en el mundo de la instrumentación y el control de procesos. En cuanto a aplicaciones, como les mencionaba, está el tendido, instalación de tubing e instrumentos, el manejo de los planos isométricos. Si yo tengo claro el manejo de la parte de ángulos, las distancias, longitudes, voy a poder utilizar las recomendaciones del fabricante, los planos típicos de montaje para los instrumentos y obviamente el conocimiento técnico que tenga a la hora de instalar instrumentos me va a ayudar que combinado todo eso yo voy a poder calcular realmente cómo hacer un tendido de tubing, cómo hacer la instalación adecuada de la tubería en la que pasa el sistema, la conexión al proceso, el ángulo de inclinación en que tienen que ir dicha tubería o tubing para conectarse, entre otros aspectos. Y yo lo puedo calcular esas distancias, como bien mostramos. Entonces, son expresiones sencillas, pero que a la larga nos van a servir muchísimo a la hora de poder realizar aplicaciones. Dichas expresiones también las podemos utilizar cuando estemos ya trabajando propiamente con el proceso. Si yo tengo claro las dimensiones de un tanque, el tamaño de un depósito, una tolva, yo puedo saber qué tanta capacidad tiene ese equipo. Y obviamente puedo saber cuál es la altura máxima, cuál es el volumen máximo,
Dichos valores me van a ayudar, por dar un ejemplo, a poder configurar y calibrar y ajustar transmisores de nivel por presión diferencial o por otro tipo de variable para poder medir dicho proceso. También me va a permitir saber o tener un criterio más claro a la hora de seleccionar un instrumento. Puede ser que tengo el instrumento a la mano, puede ser que yo tenga un indicador de X variable, pero el dato que obtengo luego de haber hecho los cálculos me muestra que el instrumento está por debajo de los valores a los cuales debería llegar. Entonces me doy cuenta que debo seleccionar otro instrumento que cumpla realmente con esas características. Entonces me va a ayudar muchísimo, sobre todo que si no tengo en cuenta estas consideraciones básicas a la hora de hacer instalaciones de un instrumento que no cumpla técnicamente o que no sea capaz de llegar al valor máximo de rango que requiere el proceso, se puede dañar el instrumento porque no cumple con las condiciones y aparte nunca voy a mostrar realmente los valores que yo necesito de mi aplicación, entre otras cosas que debemos tener presente. Aquí por lo menos estoy mostrando, se está haciendo la revisión en un tanque y tengo en la parte de arriba del slayer, en el centro de la pantalla, tengo un transmisor de presión diferencial. Si yo realmente tengo las dimensiones, tengo el cálculo adecuado de ese depósito, de ese tanque, conozco su altura, conozco su profundidad, en el caso de que sea cuadrado, parece una piscina rectangular a manera de una caja, tiene X cantidad de volumen, yo puedo saber, dependiendo de dónde vaya a conectar ese transmisor de presión diferencial, que normalmente se coloca en la parte de abajo de los tanques o depósitos, cuánto es la altura que él tiene y eso me va a permitir saber cuál es la presión a la que va a llegar. Al final de cuentas voy a saber con cuánta presión tengo y cuáles son los parámetros de configuración y calibración que debe tener ese transmisor en particular. Entonces miren que partiendo de estas expresiones tan sencillas, yo puedo empezar a tener una idea de qué es ajuste, qué es calibración, qué es instalación de instrumentos, si hay una buena o no tan buena configuración de los instrumentos de campo dentro del proceso, entre otros aspectos. Entonces es realmente interesante que podamos conocer de primera mano las matemáticas asociadas al mundo de la instrumentación. Vuelvo y le repito, también están los factores de conversión, pero no quiero entrar en detalle en ellos en este video, teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de variable existen diferentes factores. Y en la medida en que se vaya avanzando, en que se vaya conociendo cada variable y cada proceso, podemos ahondar en dichos factores de conversión, pero al final parten de una base matemática como la que estamos utilizando ahora. Bien, espero que este video haya sido de apoyo, que te sirva como conocimiento, como bases técnicas y que sea una primera parte para continuar en tu proceso de aprendizaje. Seguimos en contacto, nos vemos. Si te gustó, déjame tu comentario y estamos hasta la próxima.